Bueno, pensaba poner un ejemplo más de función, pero vamos a manejarnos con estos dos, ¿está? Porque se nos fue largo, más con el corte largo, ¿está? Bueno, entonces ahora tenemos ejemplos de dos funciones, ¿está? Vamos a ver, antes de introducir la notación, vamos a ver los siguientes conceptos. Ahí está la noción de función inyectiva, función sobreyectiva, que es lo que quiero hablar, ¿está? Entonces vamos a dejar un espacio acá en blanco, paso una raya. ¿Está? Entonces, vamos a poner una definición. ¿Está? Esto es una definición. Vamos a definir qué es inyectiva y qué es sobreyectiva, qué es una función inyectiva y sobreyectiva. Entonces, una función de A en B se dice, y bueno, vamos a separar, vamos a completar la frase de forma diferente. Sobreyectiva esta es la palabra que estoy definiendo, ¿no? Una función de B se dice sobreyectiva si pasa esto. Si para todo elemento de B, si para todo elemento de B existe un elemento de A, al menos un elemento, ¿no? De modo que vamos a escribirlo así, un elemento de A al que le corresponde el elemento de B. ¿Está? Lo dejo escrito así, en texto. ¿Ah? Es sobreyectiva si pasa eso. Cualquier elemento de B es el correspondiente de algún elemento de A. ¿Está bien? ¿Se entiende? Todo elemento de B, para cualquier elemento de B, va a existir al menos un elemento de A al que le corresponde el elemento de BS. ¿Está? No es un único elemento, ¿no? De B. No, no tiene por qué ser único. Ah, ok. Cuando se pone, se podría poner al menos un elemento. ¿Está? Porque en realidad en español, si yo digo existe un elemento de A, eso se puede interpretar como que hay uno solo, que era justamente lo que yo decía al principio de la definición, esto acá. Cuando definí función ahí, puse, le corresponde un elemento de B. Y para mí no había que aclarar que era uno solo, porque ya uno cuando lee la frase entiende que es uno solo. Pero en realidad en matemática el un se entiende como al menos uno. O sea, la aclaración entre paréntesis está bien, hay que ponerla, porque el un en matemática no significa uno solo, significa al menos uno. ¿No? Por eso, en definitiva, quedó escrita la aclaración entre es al menos uno, no es que sea uno solo. Por eso acá el un es al menos uno. La aclaración acá, en realidad, significa al menos uno. ¿Está? Acá la aclaración sería redundante. Bueno, ahora voy a poner la definición de inyectiva.
Entonces, una función de A en B, ahora la sigo por acá, inyectiva, sí, sí, elementos, sí, A, elementos diferentes de A, siempre le corresponden elementos diferentes de B. Bueno, está. Y después de esto vamos a ver la notación. ¿Está? Entonces, inyectiva es cuando siempre que tenga elementos diferentes de A, dos elementos que son de A que son diferentes, lo que le corresponde a ellos, dicho de otro modo, no puede pasar que hayan elementos diferentes de A, que lo que le corresponda a uno y lo que le corresponda al otro sea el mismo elemento de B, la misma cosa. Los correspondientes de cada uno tienen que ser diferentes también. ¿Está? O sea, es como que A se inyecta en B. Bueno, no sé, yo ya estoy tan acostumbrado al significado de la palabra que no sé si. En realidad, sobreyectiva e inyectiva son palabras estrafalarias. ¿Está? Pero bueno, después de usarla 20 años, pasa a ser intuitivo. Bueno, vamos a un experimento. Vamos a la función esta. A la primera. ¿Es inyectiva o es inyectiva? De repente lo que puedo hacer es dejar... Ahí está la función, ahí se ve la función. A ver si acomodo los papeles para que se vea todo. No. Y acá está la definición de inyectiva y sobreyectiva. No sé si entra todo o no. Bueno, ahí parece que entró todo. O casi todo. Más abajo. Bueno, ¿ahí qué me dicen? ¿Sería inyectiva? A ver qué dicen los demás. Pero si tenemos en cuenta lo de la capital, ¿o no? Sería sobreyectiva, porque ¿Cómo un lo país le- tiene una sola capital. Claro, yo lo pensé con la capital. Si es con la capital, para mí es sobreyectiva porque la capital va a ser una. Si no tengo en consideración lo de la capital, va a ser inyectiva porque diferentes países, diferentes ciudades. Si no tengo en consideración, ¿cómo es que decís vos? Ahí dice, a cada país le hace corresponder su capital. O sea que la Claro. capital va a ser una. Por lo menos al menos un elemento de A le va a corresponder un elemento de B. Ahí sería sobreyectiva. Si yo no tengo en consideración lo de la capital, digo que a cada país les corresponde una ciudad, sería inyectiva. Pero por ser sobreyectiva no puede ser, o sea, no estaría diciendo que si A son los países, como que a dos países les correspondería la misma capital. Podría ser. Claro, yo por eso le pregunto al profe si tenemos en consideración lo de la capital. Yo no entiendo a qué te referís con tener en consideración lo de la capital. Porque A es los Lo que países del mundo y B son las ciudades del mundo. Claro, Ahí lo que vos pusiste es que en cada país le hace corresponder su capital. esa es la función. Ah, ok, entonces sería sobreyectiva. Porque si yo solo tomo lo de A y B, que dicen los países del mundo y las ciudades del mundo, sería inyectiva. A ver, porque dijiste inyectiva y también sobreyectiva, dijiste, ¿no? Sí, o sea, ¿Cuál lo que decís? está en ¿La rojo, primera esta? para mí es sobreyectiva. ¿La primera esta o la segunda? ¿Cuál decís vos? Para lo que está en rojo, para mí sería sobreyectiva. La primera. ¿Esto? Eso. A ver, sí, yo opino que es sobreyectiva, sí, porque para un país va a haber una capital, para otro país va a haber otra capital. O sea, Exacto. cada país va a ser la única capital. Para cada elemento de A va a haber un solo elemento de B. está. Esa Exacto. parte de que para cada elemento de A hay un solo elemento de B,
Eso significa que lo que está subrayado en rojo es efectivamente una función. Eso es una función, tener una correspondencia en donde a cada elemento de A le corresponda un elemento de B. Que ocurra eso significa que estamos en presencia de una función. Eso está bonito, eso está bárbaro, te reafirma lo anterior. Ahora lo que estamos viendo, si esa correspondencia cumple alguna de estas dos cosas que están escritas de abajo. ¿Tá? Por ejemplo, alguien dijo que era sobreyectivo. ¿Sí? Yo había dicho que para mí es inyectiva, Y también porque dijeron estaba que, discutiendo con ella. claro, sí, ahí va. Están las Para dos. mí es Entonces, sobreyectiva. bueno, a ver. Para mí Mauri. también es Sí, sobreyectivo. Pero No, me dio la sensación que mientras alguien habló, que no identifiqué quién fuera, como que quedó entendido que tiene que ser o sobreyectiva o inyectiva. Esto no es una clasificación, ¿no? claro, una función no tiene por qué ser una de estas dos cosas. La mayoría de las funciones no son ni sobreyectivas ni inyectivas. Está. Después hay funciones que pueden ser sobreyectivas, hay otras que pueden ser inyectivas, y hay otras que pueden ser sobreyectivas e inyectivas a la vez. ¿Tá? No es una clasificación, ¿tá? Por la duda. A ver, los que dijeron que era sobreyectiva, ¿por qué dicen que es sobreyectiva? ¿Les parece que todo elemento de B es el correspondiente de algún elemento de A? Eso es sobreyectiva, ¿no? Todo elemento de B existe al menos un elemento de A al que le corresponde el elemento de B. Dicho más corto sería, todo elemento de B es el correspondiente, a través de la función, de algún elemento de A. ¿Y en este caso se cumple eso? Y no, porque B serían todas las ciudades del mundo, no solamente las capitales. Claro, B son todas las ciudades del mundo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, a ver, tirame una ciudad que no sea capital, yo qué sé, París. París. ¿París es una capital o no? Capital de Francia. Ah, no vale. Una que no sea. Salto. Ah, Salto, se me ocurrió a mí solo. Salto. Es un elemento de B. ¿Sí? Y no es el correspondiente, no es la capital de ningún país. ¿Está claro que no es sobreyectiva? Es mentira que todos los elementos de B sean el correspondiente de algún elemento de A. Si B fueran las capitales del mundo, en vez de las ciudades del mundo, ahí sí sería sobreyectiva. eso es lo que yo les quería intentar explicar con mis pocas palabras. Que Ahí va. si teníamos en consideración lo de la capital, era sobreyectiva, y si no, era inyectiva. Claro, ahora entendí. Entonces vos decías, si consideramos como conjunto B, en vez de todas las ciudades, las capitales nomás, eso decías. Claro. Claro, pero vos fíjate lo que estabas diciendo, si tenemos en cuenta lo de las capitales, me quedaba claro a qué te referías. Ahora entendí. Bien, buenazo. Y bueno, alguien dijo que era inyectiva, ¿por qué? Que lo justifique. Ya Porque lo dijeron. para diferentes elementos, o sea, le corresponden otros diferentes elementos. O sea, por la definición, no sé mucho cómo explicarlo ahora. Claro, ahí dice, diferentes elementos de A le corresponden diferentes elementos de B, lo que dice la definición. Ahora simplemente sustituí los elementos de, la parte que dice elementos diferentes de A, sustituirlo por lo que son, en este caso, que son países del mundo. O sea, ¿qué significa la definición en este ejemplo particular de A y B y función? La inyectividad me estaría diciendo que ¿qué cosa? Si yo enuncio que esta función es inyectiva, la oración ¿cómo quedaría formada? Que para las diferentes capitales le corresponde un país. ¿O no? Mirá que acá no es, esa es la otra función. Esta es la función que a cada país le hace corresponder la capital. La parte que dice a diferentes elementos de A, ¿cómo se traduce en nuestro contexto concreto de A, los países, B, las ciudades, y F, la función esa que está subrayada en rojo? A diferentes países del mundo. Eso.
le corresponde ciudades diferentes del mundo. Está, pero sustituirme le corresponde elementos diferentes de... le corresponden por lo que es la correspondencia acá, que es lo que está supuesto en rojo. A países diferentes del mundo. Largo del blanco, ¿no, mija? Está bien, sustituiste la parte a diferentes elementos de A, ¿tá?, por diferentes países del mundo. Y sustituiste elementos diferentes de B por ciudades diferentes. Perfecto. Falta sustituir el le corresponden, porque tenemos una correspondencia concreta. Le corresponde su capital. O yo diría, tienen capitales. Yo le diría, sí, esta, no queda claro que lo estoy tratando de preguntar. Digamos, te completo el trabajo que vos hiciste. Decir que la función esta del ejemplo es inyectiva sería afirmar esto. Países diferentes del mundo tienen capitales diferentes. El que corresponden tienen capitales, yo qué sé. Y ya son ciudades, así que no lo menciono, ¿tá? O sea que tienen ciudades capitales diferentes. Bueno, entonces, ¿eso es cierto? ¿Que países diferentes tienen ciudades capitales diferentes? Y sí. Sí, Y está, entonces es inyectiva. Chau, hasta mañana, nos vemos. Cumple la definición. ¿Tá? Lo que hay que hacer es interpretar la definición de inyectividad para el conjunto A que vos tengas, el conjunto B que vos tengas, y la función F que vos tengas. ¿Ah? Bueno, y ahora se va a relajo, porque lo que acá es A y B, porque la función esta va de A en B, en el ejemplo siguiente va de B en A. Una dificultad que van a tener que superar. Entonces le repito también una pregunta con la otra función. Así que, digamos, esta función es... ¿tá? Esta... asumiendo que está resuelto aquello de las ciudades problemáticas. ¿Preguntaste algo? No sé, se me cortó a mí el audio y no. Ah, bueno, a ver. Yo pregunté si esta función que es la del segundo ejemplo, si esta función es inyectiva, o si la usás, esta función, la del ejemplo 2. Acuérdense que A son los países y B son las ciudades. Y la función es esa. Por la misma lógica no sería inyectiva. Ahí va. La inyectividad enunciada para este ejemplo, ¿qué me estaría diciendo? ¿Cuál afirmación resultaría? Que a cada ciudad le corresponde cada país diferente al que pertenece. O sea, ciudad diferente le corresponde un país diferente al que pertenece. Ahí Por va eso eso. ¿Y eso es cierto? ¿Que ciudades diferentes le corresponden países diferentes al cual pertenecen? Y sí, Por ejemplo, voy a agarrar dos ciudades diferentes. Salto y Concordia. Concordia es una ciudad. Bueno, no sé, suponete que es una ciudad, no sé qué es Concordia. Sí, es una ciudad. Sí. Está. Salto y Concordia son diferentes. ¿Le corresponden países, pertenecen a países diferentes? Sí. Sí, bárbaro. Entonces, ¿es inyectiva la función? sí, ciudades diferentes pertenecientes a países diferentes. Juan Pablo, ¿te animás a seguir un poquito? Perdón. Sí, atendé. Dale, tranquilo. Siguiendo entonces con ese ejemplo, yo voy a decir otras dos ciudades diferentes. Salto y Paysandú. claro, ahí ya no sería inyectiva. Esto corresponde al mismo país. Ahí va. Ahí tengo dos ciudades distintas.
Ahí va, a las que les corresponde el mismo país. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Es inyectiva esa función? No. Y no, ¿tá? Porque No. encontré, ahí está, encontré ya el contraejemplo, ¿no? Lo cierto es que para que sea inyectiva, a todo par de elementos distintos en el dominio, bueno, no hablamos de lo que es dominio, ¿no? Bueno, acá B, en este caso B es el dominio y A se llama codominio. ¿Tá? O sea, a todo par de elementos distintos en B deben corresponder elementos distintos en A, en este caso. Y eso no es cierto, ¿tá? Porque encontramos, como dijimos recién, dos ciudades a las cuales les corresponde el mismo país. ¿Queda clara la idea? Sí. Está bien. Exactamente. Los dejo pensar un poquito entonces en la sobreyectividad. ¿Es sobreyectiva esta función? Sí, porque Bueno, para... piénsenlo un poquito, a ver. Piensen más que en el sí o el no, en el argumento. ¿Qué les Para parece? mí es sobreyectiva porque no cumple con la definición de inyectiva. Bueno, acá caemos, en ese comentario era lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Puede no ser inyectiva y ser sobreyectiva, puede no ser sobreyectiva y ser inyectiva, o sea, inyectividad y sobreyectividad son cosas distintas y no por ser una no es la otra o cosa por el estilo, ¿está bien? Ah, o sea que tengo que argumentar diferente. Exactamente, ahí va. Me gustó incluso esto último que decís, tenés que argumentar diferente. No me sirve decir, es inyectiva, entonces no es sobreyectiva o cosa por el estilo, ¿no? Para Tomando mí como... sería... Se pisaron. Ah, no, habla, tranquilo. No, no, dale vos, porque yo ya hablé hoy. No, pero tomando como ejemplo Paysandú y Salto siempre. No. Tomando como referencia la función esta, ¿no? Que a cada ciudad le hace corresponder el país al que pertenece. Sin los ejemplos patológicos como el Chuy u otras ciudades similares. Para mí sería sobreyectiva porque cabe la posibilidad de que para dos elementos que estén en, o sea, para dos ciudades sea el mismo país. ¿Qué decía la definición de sobreyectividad? Bueno, yo no puedo correr el papelito ahí del Mauri, pero la definición de sobreyectividad decía que una función es sobreyectiva. Ahí está. Pero lo que pasa es Ahí va. que está escrito con A y B cambiados, ¿no? Está, ahí va. Mejor no. Mejor no, entonces. Está. Entonces, a todo elemento de A, la función va de B en A, ¿no? La función va de B en A. Todo elemento de A tiene que ser correspondido por uno de B. ¿Eso pasa acá? Ah, porque queda al revés la definición, claro. Claro, sí. Me había enredado con eso. O sea, habría que como que traducir la frase, esa, todo elemento de A es el correspondiente de algún elemento de B, a este ejemplo, utilizando quién es A, quién es B y cuál es la correspondencia, o sea, la función. Primero habría que, digamos, plantearse la sobreyectividad en este ejemplo concreto. ¿Qué afirmación queda? Y una vez que quede eso, una vez esa afirmación esté pasada en limpio, y bueno, evaluar si es cierta o no. ¿Cómo enunciarían la definición esa utilizando el ejemplo concreto, digamos? No, sería que para cada ciudad del mundo le corresponde un país del mismo. ¿Puede Esa ser? es la definición de función, ¿no? Si no entiendo mal. Sí, pero intenté mezclarla con el ejemplo. Claro. Tenés que traducir esto, mirá. Todo elemento de A
es el correspondiente de algún elemento de B. Lo que vos dijiste es esto. A todo elemento de B le corresponde un elemento de A. Eso fue lo que vos dijiste traducido. Que eso es tener una función. Sería con los países, que a todos los países del mundo son el correspondiente de alguna ciudad en el mundo, o algo así. Ah, perfecto. Se podría intentar sustituir el correspondiente, si querés también. ¿Cómo podría? Bueno, está, pero ya se entiende cuál es la correspondencia. A cada país del mundo pertenece, a cada ciudad pertenece a un país del mundo. No. A cada país A ver, ahora. O sea, cambió. sería cada país del mundo es el correspondiente de alguna ciudad. Esa fue la última que dijeron, la anterior. Si el correspondiente lo cambiamos por lo que significa la correspondencia en este caso, pues, a ver cómo podríamos decir, cada país del mundo es el correspondiente de una ciudad. No sé cómo sustituir el correspondiente para que quede. Claro, lo que pasa es que no hablamos del concepto de imagen y eso, ¿no? No, por esto, todavía no. No llegamos ahí, ahí está. Es lo que viene inmediatamente. Vamos a decir así, a cada país del mundo es el país al cual pertenece alguna ciudad. Es un país al cual pertenece alguna ciudad. Algo así podría ser. O bueno, capaz que lo dejamos en correspondiente. ¿Es cierto que cada país es el correspondiente de alguna ciudad? Esa sería la efectividad, que cada país sea el correspondiente de alguna ciudad. La correspondencia es esa. A la ciudad le hace corresponder el país al que pertenece. Por ejemplo, Uruguay, ¿es el correspondiente de alguna ciudad? Sí, varias. Claro, agarra cualquier ciudad de Uruguay, yo sé, Salto, Montevideo, está. Argentina, ¿es el correspondiente de alguna ciudad? Varias. Varios. Cualquier país que se me ocurra nombrar, ¿es el correspondiente de alguna ciudad? Sí. ¿Sí? Varias. Y sí, porque... ¿El Vaticano cuántas ciudades tiene? Y varias. Porque cada país va a tener varias ciudades, por más chiquito que sea. Pero el Vaticano creo que tiene una sola ciudad. Bueno, yo qué sé, el Vaticano no tengo ni idea qué es. Sí, el Vaticano, Yo no sabía ni que el Vaticano fuera un país. es un Bueno. país, sí. Tiene una sola ciudad que es la ciudad del Vaticano. No sé, pero son varias, ¿está? El Vaticano no es un país, es un estado. ¡Ay, Bueno, qué bien está. estuvo Ana! Bueno, está, no Bien. importa. Estos ejemplos tienen su lado. Y pues, la función del anterior, yo digo, cada país le corresponde su capital, y bueno, hay países con dos capitales, ¿no? Una que es capital no sé qué, y otra capital. Los ejemplos tienen sus problemas, pero está, vamos a cómo es. Me parece Yo más lo que valioso. veo es que ahí está claro que tenemos una función. Sí, Lo que tenemos que ver es si es sobreyectiva o inyectiva o ninguna de ellas. o ambas. La inyectividad ya lo liquidaron, ¿no? Yo me fui ahí, Sí, inyectiva ya vimos que no. que no, ya vimos un contraejemplo. Lo que tenemos, ahí va. Entonces, que esta función sea sobreyectiva, se traduce a este ejemplo concreto en esta afirmación. Todo país es el correspondiente de alguna ciudad. Entonces probamos con un país, Uruguay. Ese fue el correspondiente de una ciudad. Bárbaro. Y dijeron, en realidad hay varias ciudades. Bueno, pero por lo menos una hay, cuyo correspondiente es Uruguay. Argentina, también. Entonces ya verificamos que dos elementos de A, dos de los países, son correspondientes de alguien. Y la tercera pregunta que yo hice fue ahora en general, que es lo que no les interesa. Cualquier país que se te ocurra, ¿es el correspondiente de alguna ciudad? Y dijeron que sí. Y dijeron varias. Puede ser posible que haya algún país que en realidad tenga una sola ciudad. ¿Cómo? Entonces, sobreyectivo. Claro, ya está, eso es efectivo.
Claro, para que no sea sobreyectiva debería haber algún país sin ciudades, ¿no? Sí. Y hay Pero algún país no se me ocurre ningún ejemplo. en la luna capaz que hay algún país sin No, ciudades. no, porque decía países del mundo, decía. Ah, bueno. En tu A y B, ¿no? Sí, bueno. A lo que voy, que esto de inyectiva, sobreyectiva y función, fíjense que lo estamos haciendo con un ejemplo de países y ciudades. No es algo de... Esto se va a utilizar para cuando la función vaya de número... A y B sea el conjunto de números. ¿Tá? Pero el concepto es más básico que el del número real, ¿entienden? O sea, es una cosa de función y inyectiva, sobreyectiva. Ahora vamos a la notación. ¿Tá? Vamos a escribir la notación. ¿Cómo se escriben estos ejemplos en notación para funciones? Y vamos a escribir la definición de inyectiva y sobreyectiva con la notación. ¿Tá? Entonces, yo voy a introducir la notación en el ejemplo 1, y les voy a pedir a ustedes que me digan cómo denotarían el ejemplo 2, y después cómo escribirían la definición de inyectiva y sobreyectiva con la notación. ¿Tá? Nos dijimos ahí. Vamos al ejemplo 1, que no sé dónde lo tengo. Acá. A ver si se ve. Notación y terminología sería. Bueno. A la función, hay que poner a la función, o sea, a la correspondencia, se le pone un nombre. ¿Tá? Un nombre sintético, no sé, una letra. ¿Tá? Por ejemplo, F. ¿Tá? F es el nombre de la correspondencia. Entienden que esto de la correspondencia es un concepto abstracto. O sea, tener una correspondencia es un concepto abstracto, no es un vaso. El vaso también es un concepto abstracto. Bueno, perdón. Se elige un símbolo para representar la correspondencia, ¿tá? La asignación. En este caso la F, es lo más usual. F. Después, para decir que la función va de A en B, que a elementos de A le hace corresponder elementos de B, se pone así. 2 puntos, se pone A, una flecha y B. Eso que está escrito ahí dice que F es una función de A en B, que a elementos de A le hace corresponder elementos de B. Pero todavía no me dice qué correspondencia es. ¿Tá? O sea, eso que está escrito resume todo esto. Que es una función de A en B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para escribir resumido, con notación, qué correspondencia es? Tengo que escribir en notación eso, que a cada país le hace corresponder su capital. Pones así. F de X igual capital de X. Bueno, si X está nada. Ahí estoy diciendo, con la notación que se utiliza, que la correspondencia es la que está. Esto sustituye a lo que está en rojo. Arriba. Lo rojo de abajo es lo rojo de arriba. Lo recuadrado de arriba es lo recuadrado de acá abajo. ¿Está? Bueno, entonces vamos a poner unos nombrecitos. El conjunto A se llama dominio. Dominio de F. El conjunto B se llama codominio. De F. ¿Está? Dominio de F y codominio de F. No sé si hay notación. ¿Le ponen algún símbolo a esto en el... ¿Le ponemos algún símbolo? No sé si... No leí las notas. La leí por arriba, pero no recuerdo si Dominio no es una D. Esto, así, D de F, ¿sí?
Creo que sí. No estoy seguro, pero creo O que sí. algunos ponen así, dom de F. Bueno, no sé, ya veremos cuál. Bueno, en este caso, A sería el dominio de F, o esta forma de escribirlo. Y el B sería, y yo qué sé, vamos a poner así, cod de F. ¿tá? La notación sería esta, digamos. Capaz, puede variar. Esto sería como, ¿qué significa esto? El B. ¿Qué significa esto? Esa notación. Después hay otra, Bueno, entonces, ¿cómo es esto? No quiero rayar más acá porque ya tengo letras, pero me voy a referir a esto que está acá arriba. F de X se llama imagen de X. Por F, o bajo F. Imagen de X. ¿tá? O sea, si yo tengo un elemento X del dominio de A, el elemento correspondiente del codominio se denomina imagen de F, y se utiliza este símbolo, que es el que está acá arriba, para referirse a él. Entonces, F de X, esto quiere decir el elemento que le corresponde a X a través de la función. Que en este caso, eso, el elemento que le corresponde a X a través de la función, que la función hace corresponder, acá está dicho cuál es igual a la capital de X. ¿tá? Entonces, a ver, dominio, codominio, imagen por F de X, no sé qué más, no sé qué, me parece que esto sería lo básico. Si X pertenece a... Se puede hablar de preimagen también, pero bueno, como básico, me parece que con estos tres conceptos alcanza. No sé, Juan, si querés agregarle alguna. No sé si el concepto de recorrido o de imagen. No sé. Claro, yo Sí. capaz que te lo tiro a vos. Está. Sí, yo con llegar a escribir esto que hicimos hoy en notación, estoy contento. ¿tá? Una duda, ¿rango es igual a imagen? El rango, sí, hay gente que utiliza la palabra rango para referirse a la imagen. ¿tá? Hay más cosas Pero para no la definir. imagen de un elemento, ¿no? Ah, claro. Capaz que rango de conjunto de imagen sería. Claro, hay más cosas que no estamos definiendo acá. Está la noción de preimagen de un elemento, está la noción de imagen de la función, lo que es la imagen de la función, que yo no lo voy a decir acá, eso también hay gente que dice rango, pero de la función. No la imagen esta que es imagen de un elemento, de un X. ¿tá? Ok. Eso lo vemos el martes en todo caso. ¿tá? Yo veo que esto, prefiero dedicarle más días a esto y que quede claro, pero totalmente. Pero bueno, yo quería llegar a composición y quería componer las funciones estas de los ejemplos. Vamos, entonces, suponemos que introducimos esta notación. Bueno, el ejemplo 2, quiero que me lo digan, ¿qué escribo si quiero escribirla con notación? Que todo esto que puse con letras, quiero escribirlo con la notación. Todo esto. Arranco yo. Primero hay que ponerle un nombre a la función. ¿tá? Podría ser un texto larguísimo de 50.000 letras griegas, pero lo más fácil es elegir una letra sola. Bueno, esa parte es arbitraria, la elijo yo. Como la función anterior yo ya la llamé f, a esta función le voy a llamar g. Entonces sería g. ¿Qué escribo? A ver si se animan. 2.b, flecha A. Bárbaro. Hasta acá me dijiste, g es una función de b en a. Ahora me tienen que decir cómo es la correspondencia. G de X. Ay, el igual lo dije yo. Bueno, y ahí hay que ponerle país al que pertenece X, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Al que pertenece
X, con X en B. Eso iba a decir. Está buenazo. Listo. Ya está. Así que esta es la notación para definir una función. ¿Está? Vos ponés, le inventas un nombre, G, decís el dominio, el codominio, y o sea, la imagen de X a través de la función cuya, ¿cuál va a ser? Te pones así, G de X, pones es igual, y acá tenés que poner algo a X que le corresponde. ¿Está? La letra X se puede reemplazar por cualquier otra cosa, se podría poner así también. T igual a país al que pertenece T, o un símbolo, G de país al que pertenece el cuadrado, no importa. Eso es lo que se llama la variable de la función. Pero bueno, puede ser cualquier letra, puede ser un símbolo, puede ser una palabra de 100 letras. El tema que sea lo mismo. Habría que poner acá, T perteneciente a B, cuadrado perteneciente a B. Bueno, dejo esto acá planteado así. Ahora lo que quiero hacer es, para terminar, porque ya estamos pasados, no sé por qué tomó tanto tiempo esto, vamos a escribir la definición de inyectiva y de sobreyectiva con simbología. ¿Tá? De alguna manera. Acá tengo la definición de inyectiva. A ver si acomodo. Bueno, quiero dar esta misma información que está escrito acá en español, ¿tá? Todo con español, con simbología. ¿Tá? Entonces, a ver si tengo problemas de espacio. Puedo subir un poquito, mira. A ver ahí. Está. Entonces ya arranco con, bueno, escribo lo mismo. Sí. Está. Entonces pongo así. Definición. Y ahora tengo que escribir una función de A en B, se dice, ¿tá? Entonces puedo poner así, sea de A en B, una función. ¿Tá? Eso viene a reemplazarlo, la primera parte. ¿Tá? Bueno, subo un poquitito. Bueno, entonces el primer cuadrado ponemos así. F. Soy bebé. ¿Cómo? ¿Qué estudiamos, sea bebé? Soy bebé. Hay un micrófono abierto ahí. F es sobreyectiva. Sí. Hay un detalle que las definiciones en realidad no son con un sí, si bien se utiliza solo sí. ¿Ah? Es un detalle porque en español se suele escribir sí, simplemente, pero formalmente tiene que ser un sí, solo sí. ¿Ah? Entonces voy a usar este símbolo. Una S, sí, solo sí. Porque el sí solo sería un entonces así. El sí solo. Queriendo decir sí y solo sí. Que eso se abrevia, o es usual abreviarlo en español de ese modo. Una S con dos y latina. Voy a escribirlo también. Sí, solo sí. Sí. ¿No? Se abrevia así. Bueno, ahora tengo que decir esto. Tengo que decir, ¿cómo es que dice? Todo elemento de B existe al menos un elemento de A, un elemento de B. A ver, ayúdenme con esto, ¿cómo escribo eso? Tengo que escribir eso con notación. El símbolo de para todo. Para todo.
Elemento sería elemento con palabra, creo, ¿no? Habría que inventar un símbolo. Ah, Le podemos poner, yo qué sé, Y, para todo I que pertenece a B. Ahí como que ya está escrita la parte que dice, para todo B. Estamos por acá. existe, el elemento existe, el símbolo existe. Existe Otra letra otra letra X. perteneciente a Vamos por acá. que corresponde, me está costando cómo traducirlo. ¿Y cómo traducimos al que le corresponde el elemento de B? Para todo I de B existe un X en A, es lo que venimos escribiendo acá, tal que F de X es Y. golazo. Esa es la definición de sobreyectiva escrita cortito. Vamos con la inyectiva. Digamos, hay diferentes formas de escribir, ¿no? Sería una forma de escribir la sobreyectividad con símbolos. F es sí, solo sí. Bueno, a ver cómo escribimos esto, que me parece que es más complicado. Porque tengo que decir ¿Podés que... repetir? Disculpa que te corté. Sí, no, dale. Porque se cortó, no pude Dale. escuchar. ¿A partir de qué parte? No, esa última parte nomás. ¿De sobreyectiva? No, lo Sí, que sí. estaba diciendo. No, disculpe. No pasa nada. Bueno. No, que hay que escribir ahora la inyectividad, que me parece que es más difícil. Escribir la inyectividad en símbolos. ¿Eso? Ahí va. No había dicho muchas cosas. Bueno, a ver, a ponerse la pila. Tengo que escribir esto en símbolo. A elementos diferentes de A, siempre le corresponden elementos diferentes de B. Está la forma que está escrita en español la frase está más tramposa, la otra estaba más servida, porque decía para todo, en donde va el símbolo del para todo, en donde decía existe, en donde va el símbolo existe. ¿Está? Bueno, entonces yo voy a ayudar a arrancar, voy a decir así, para todo x1, x2 pertenecientes a A, tales que x1 diferente de x2, para todo x1, x2 de A, tales que x1 es diferente de x2, coma, o sea, se cumple ¿qué cosa? Ahora, hasta ahí como que voy hasta por acá. Le corresponden elementos diferentes. El x1 y el x2 serían los elementos diferentes de A, ¿sí? En la forma que lo estoy escribiendo abajo. ¿Y cómo digo que le corresponden elementos diferentes? Con la notación. Que F de X1 es distinta a F de X2. Eso. Bueno, que no me entró. ¿Está? Otra manera de escribir eso mismo podría ser así. X1, X2 en A.
y x1 diferente de x2, todo esto implica f de x1 diferente de f de x2. Otra manera de escribir lo mismo con símbolos. Hay muchas formas de escribir las cosas con símbolos, ¿tá? Pero la ventaja de escribir con símbolos es que te ahorras este choclo de 3 renglones. ¿Tá? La primera se podría dar vuelta también. La primera también la forma de escribir primera se podría dar vuelta. Se podría decir también f de x1 diferente de f de x2 para todo x1 y x2 para el iniciente A, y me voy a ponerle tal que con x1 diferente de x2. ¿Tá? ¿A dónde va el para todo? En español no importa, en lógica va siempre al principio. ¿Tá? Pero en español es lo mismo decir, no sé, voy a cenar todos los días sábados, o todos los días sábados voy a cenar. Lo mismo, no importa dónde digas el para todo, el significado es el mismo. Y como habíamos hablado, vamos a manejar el lenguaje lógico con esa soltura, no muy estricto, esto no es lógico. ¿No? Mientras Aún no está terminado, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo? Aún no está terminado, ¿no? Faltaría mencionar la parte de B, ¿o sí? No, no hay que mencionar nada de B. Estas tres, vamos a llamarle I, 2I, 3I, serían como diferentes formas de escribir lo mismo. Serían diferentes formas de escribir la inyectividad. ¿Tá? Y aún hay más también. ¿Tá? Pero ya estamos pasados y no quiero aburrirlos más. Que quedan detalles para ver. Cosas que para la siguiente tiro, bueno, Juan elegirá mejor, pero cosas con las cuales se podrían seguir, digamos, serían, digo para que ustedes vayan leyendo, y bueno, sería la composición de las funciones, que es, hay que escribir la inyectividad de otro modo, negando, escribiendo el cotarrecíproco de esto, el cotarrecíproco de esto, bueno, después ver función biyectiva, función inversa, y ver con ejemplos. Y después meternos, en funciones, digamos, de RNR, donde el dominio son los reales, o un subconjunto, el codominio son los reales, son los conjuntos, y la forma que está definida la función es mediante una fórmula con operaciones. Yo qué sé, x más 1 sobre 1 más x cuadrado. En vez de decir la capital de x, lo que hay es, la parte roja, digamos, es esta. ¿No? Pero para las funciones de RNR hay una complejidad que no interesa, porque todo esto de inyectiva sobre eyectiva, dominio, codominio, imagen por imagen, todo esto es de funciones, funciona en cualquier parte. ¿Tá? Pero lo que estamos haciendo es para llegar a este contexto, que es el de cálculo 1. ¿Tá? Ahí quería por lo menos tirar una piola para conectar, porque decir todo esto es la capital de Uruguay, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene todo que ver. Bueno, gente, no sé si alguien quiere agregar algo. Juan, ¿vos querés agregar algo? No, para nada. Ya estamos y 20, se nos fue. Bueno, gente, le mando un abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Chao. Chao. Chao, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Chao, nos vemos. Nos vemos.